A conversar con Patricio Justo, que es analista internacional, director del Observatorio Sino-Argentino, porque queremos saber qué impacto tiene esta buena noticia a simple vista del acuerdo o la tregua entre China y Estados Unidos por la guerra de aranceles. Patricio, un gusto tenerte más data a la tarde. Bueno, ¿qué tenemos que saber de esta tregua por ahora de 90 días? ¿Es duradera? ¿Es sustentable? Bueno, muchas gracias por la invitación y coincido con lo que dijiste, esto es muy positivo. Esto es un principio de acuerdo que por ahí incluso llega más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta cómo venía la dinámica. Recordemos, ¿no? Con una escalada tarifaria que había llegado a cifras insólitas, Sí. Algunos productos con más de 150%. Y bueno, así como otros países ya empezaron a negociar con Estados Unidos, como el Reino Unido, por ejemplo, que ya firmó un acuerdo, de hecho, la gran expectativa estaba con China, ¿no? El epicentro de este conflicto, el objetivo de Trump era China, y de alguna forma ha quedado demostrado que esta estrategia de extorsión comercial no le venía saliendo muy bien a Trump. China estaba resistiendo, China no estaba levantando el teléfono, viste estas expresiones que decía Trump, muchos vinieron rápidamente a pedirme negociar, China se había mantenido. Pero dejemos eso de lado, esto es muy positivo y ahora vienen 90 días donde todo el mundo está esperando que haya una negociación productiva que dé estabilidad. ¿Qué es lo que está esperando la economía global? Volver a la previsibilidad y volver a cierta estabilidad. Las bolsas ya reaccionaron muy bien, Hong Kong más de 3%, en Europa también. Así que tenemos una perspectiva positiva en principio. Patricio, ¿qué tiene que pasar para que esta tregua se transforme en un acuerdo sostenible? Bueno, recordemos la primera presidencia de Trump. Se tardó 2 años en llegar a un acuerdo que se firmó allá por enero del 2020, que después vino la pandemia y otros hechos y eso quedó en la nada. No tengamos una gran expectativa de que ahora, no sé, el 8 de julio, cuando vence esta tregua, haya un gran acuerdo. Yo creo que esto vamos a ir viendo algunos pasos. Hay temas muy sensibles, la situación es mucho más complicada que en la primera presidencia de Trump. Más que nada por las pretensiones que tiene Trump, ¿no? De que muchas empresas se relocalicen, de que China empiece a comprar enormes cantidades que antes no compraba. Bueno, y está la cuestión tecnológica que es el trasfondo de esto, ¿no? Que eso es lo más complejo todavía. Así que podemos ir esperando algunos avances y quizás en un tiempo un poquito más prolongado, si Dios quiere, ese es el escenario más optimista, tenemos un gran acuerdo nuevamente. Patricio, pero ¿se ve una China dispuesta a replegarse o acotarse en su expansionismo? Porque lo que habíamos visto hasta aquí era una China muy activa, marcando el rumbo del comercio internacional con la ruta de la seda. A ver, China lo único que estaba haciendo era creciendo a un ritmo muy importante, es lo que hizo en las últimas décadas, y ya logrando que la mayor parte de los países del mundo la tengan como primer socio comercial. Empezando por los Estados Unidos, la mayor relación económica de la historia de la humanidad es la que tienen China y Estados Unidos, con una interdependencia impresionante. Estamos hablando de más de 700.000 millones de dólares de comercio bilateral. Así que lo de China era un proceso natural, este expansionismo, si lo podemos poner en esos términos, era lo que ha pasado con otras potencias, incluso Estados Unidos, cuando han ido creciendo y se han ido instalando al tope, digamos, de la economía mundial. Y ahí empiezan las tensiones, y era lógico que iba a haber tensiones, porque sobre todo China, acá lo que está pasando, está superando a los Estados Unidos en algunos campos estratégicos de la tecnología. O sea, lo comercial, te diría que incluso es hasta lo más fácil de resolver, porque es una cuestión de negociar más compras de esto, menos de aquello, redireccionar algunas cosas, y eso todo se puede negociar. Lo otro de la carrera tecnológica, repito, creo que es lo más sensible, y ahí veremos si hay efectivamente avances en los próximos meses. Patricio, ¿cuáles de las dos naciones pueden ser la más perjudicada por si vuelve a ponerse en práctica estos aranceles? En un momento se decía que Estados Unidos podía ser más perjudicado incluso que China si esto continúa. Bueno, si vos mirás las cifras desde el Liberation Day del 2 de abril hasta hoy, el más perjudicado claramente fue Estados Unidos, pero nada que nos sorprenda. Todos los manuales de economía indicaban, incluso la historia del primer mandato de Trump, de que si vos lanzás una guerra tarifaria, es muy difícil que vos ganes esa guerra o salgas beneficiado. Empezó a haber inflación de productos básicos en Estados Unidos, textiles, alimentos y otras cosas, ¿no? Las exportaciones de Estados Unidos cayeron. Vos fíjate que las de China no.
China ahí mostró una gran resiliencia económica y yo creo que esto es la clave ante la que Trump ha dicho, no, bueno, es momento de empezar a negociar antes de que la situación empeore y sea más desfavorable para nosotros. Obviamente que Trump no te lo va a reconocer a eso, claro, pero analizando fríamente los números es el panorama, ¿no?, con el que llegamos a esta negociación, afortunadamente en Suiza, que terminó allá. Te decía que los más perjudicados, Patricio, quizás somos nosotros, ¿no? Que la vemos de afuera y que no podemos controlar nada. Este acuerdo obviamente nos beneficia, vuelven a rebotar positivamente tanto el precio de la soja como el precio del petróleo, por ejemplo. Para una economía frágil, que está recuperándose, que está empezando un proceso de reformas tan importante como el de Argentina, lo mejor que nos puede pasar es que los dos grandes estén en un marco de negociación camino hacia una estabilidad nuevamente. Yo creo que, por supuesto que esto es positivo para Argentina, para la economía global en su conjunto, y que reboten los precios de los commodities también, pero cuidado que para nuestro futuro va a seguir siendo más importante China que los Estados Unidos. Quien nos va a comprar más soja, más alimentos, más minerales, más energía, no van a ser los Estados Unidos, ¿eh? Por más que es muy importante esa negociación que estamos teniendo ahora. Justamente acaba de viajar a Estados Unidos Kreckler, un enviado del canciller Wertheim para negociar. Lo más importante sigue siendo China para nuestro futuro en términos de lo que podemos vender, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con una afinidad personal e ideológica entre Donald Trump y Javier Milei? La llegada de Scott Bessent, no me refiero solamente a gestos, a fotos, sino a decisiones concretas, como por ejemplo enviar a Bessent a la Argentina durante un día en pleno conflicto desarrollado por el Liberation Day de Trump. Bueno, yo vengo diciendo desde que asumió Javier Milei que cualquier política exterior basada eminentemente en una cuestión ideológica es un error. El mundo, y justamente el mundo actual que tenemos, demanda más que nunca pragmatismo, análisis frío de estos números, evaluar quién efectivamente son nuestros socios más importantes. Y si vos analizás la balanza del comercio exterior de la Argentina, ¿dónde está el mayor potencial? Es en China y el resto de las economías de Asia, por la complementariedad que tenemos. Claro. Está muy bien aprovechar esa afinidad con Trump, yo no digo que eso no sea positivo, al contrario, es muy importante, pero si nosotros a partir de eso empezamos con un alineamiento a perder, a dejar de darle importancia a los actores que realmente son importantes para la economía, sería un error. Hay que hacer un balance, como hacen Chile, como hacen Uruguay, como hace incluso Brasil. Yo creo que ese es el camino más apropiado para la Argentina en este momento, ¿no? Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Mariana Yalo, arrancó el hot sale. ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo?